Buenas tardes, respetado profesor Hernán Mauricio Rivera Escobar. También saludamos a nuestros compañeros e invitados. Somos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica, Proyecto Curricular Tecnología en Gestión de la Producción Industrial. A continuación, presentaremos el proceso industrial para llevar a cabo la elaboración del pan, específicamente el denominado blandito. Para la materia química industrial, grupo 577-267. Me presento junto a mi grupo de trabajo conformado por Brian David Alfonso Molano, Daniel Felipe Vázquez Forero, Dana Jimena Sierra Aya, Marlon Steven Manzanares Rojas y quien les habla, Antonia Manuel Perilla Mora. En la siguiente presentación daremos a conocer el proceso del pan blandito, en donde mostraremos diferentes características de incluyendo las máquinas que se usan para su elaboración, el componente ambiental, también agregamos una simulación en Flexing en 3D para conocer más a fondo lo que es el proceso de este mismo. Cabe aclarar que nuestro proyecto es basado en una panadería real ubicada en la localidad de Bosa, llamada Panadería 5 Estrellas. También conoceremos los porcentajes en un cronograma donde se mostrará como lo que aportó cada estudiante para la elaboración de este proyecto, los gastos que tuvimos y diferentes características más. Entonces, para iniciar, empezaremos hablando sobre el principio químico que conlleva la elaboración de este pan. Para hacer pan bastan de 4 ingredientes, que son la harina, el agua, la sal y la levadura. Bueno, cuando estos ingredientes se mezclan, se producen muchas reacciones químicas que se modifican. O sea que al modificarla podemos variar el tipo de pan que vamos a elaborar. Bueno, el primer paso para hacer pan es mezclar el agua con la harina. El último ingrediente, o sea, la harina, es el ingrediente fundamental que tiene fuente de almidón y contiene gran cantidad de proteínas, que al interactuar con el agua, llegarán a una cadena de gluten. Ok, en conjunto, todas las proteínas del gluten están compuestas por glutamina, que es un aminoácido hidrofobólico, que tiende a formar a lo que se conoce como puentes de hidrógeno entre diferentes proteínas. En definitiva, hace que la masa coja consistencia. Bueno, cuando añadimos la levadura a la masa, esta se come los azúcares de la harina, produciendo como residuos de dióxido de carbono, o sea, CO2 y etanol. Si queremos que la masa del pan suba más, debemos aumentar la concentración de azúcar. Así la levadura tendrá más alimento y generará más dióxido de carbono. Bueno, gracias al amasado conseguimos que las cadenas de gluten atrapen las burbujas que generan el dióxido de carbono y a la vez favoreceremos nuevos enlaces de hidrógeno, haciendo que la masa sea más consistente. Bueno, para finalizar, antes de hornear se tiene que dejar reposar la masa. Esto es debido a que la levadura necesita tiempo para digerir los azúcares de la harina y poder expulsar el dióxido de carbono, que hará que la masa suba. Siguiendo tenemos la matriz de materia prima e insumos. Bueno, para llevar a cabo este proceso se tuvo que realizar en primer lugar un diagrama de bloques en donde se explicaba la elaboración del pan blandito. Como primero tenemos la obtención de materias primas, luego pasamos por la mezcla de las materias, luego las acondicionamos, pasamos a dividirlas, luego amasarlas para proceder a acelerar el crecimiento de las mismas. Una vez crecidas estas, se deben volar el pan para proceder a hornearlo y finalmente a distribuir. Ahora daré paso al primer ítem o al primer proceso, que será las materias primas e insumos. Este primer proceso empieza con la obtención de materias primas, que inicia con la selección de los proveedores, con la selección de un proveedor. Posteriormente a esto necesitamos contactarlo y llegar a unos acuerdos y compromisos donde se nos genere seguridad de que el pedido va a llegar a tiempo. Para nuestro pan blandito necesitaremos 6 kilogramos de harina, 1 kilogramo de azúcar, 150 gramos de mantequilla, 12 gramos de sal,
media docena de huevos, 5 onzas de mantequilla. Y acá hay un paso donde si queremos que el proceso sea un poco más rápido, deberemos pedir o que nuestro proveedor pueda pedir 125 gramos de levadura, nos puede obtener 125 gramos de levadura instantánea, o si no queremos que acelerar el proceso, podremos utilizar 250 gramos de levadura fresca. Es solo como uno de los elementos que necesita la fabricación del pan. También a continuación vamos a dar los equipos utilizados para la misma fabricación. Muy bien. En cuanto a la maquinaria, pues se utiliza una báscula. En esta se pesa la cantidad necesaria de cada ingrediente para adicionar a la mezcla. Siguiente tenemos la mojadora. En la mojadora se adicionan todos los ingredientes para hacer una mezcla homogénea. Lo siguiente es un cilindro y en esta máquina la masa se adelgaza para tener el grosor adecuado para la producción de nuestro pan. Siguiente es el tablón. En este tablón se amasa y se da forma y también se corta la mezcla para obtener la cantidad necesaria para cada unidad de pan. En la cortadora lo que se hace es que se divide la masa en 36 partes para que cada parte pues salen 2 unidades de pan. El otro elemento es el cuarto de crecimiento y en este cuarto de crecimiento se coloca la masa con la forma final que se le va a dar a nuestro pan blandito y pues en el cuarto de crecimiento se le da el tamaño adecuado a nuestro pan. Tenemos también el carro helatero. En este carro lo que se hace es que se facilita el transporte de nuestra mezcla para llevarlo de una máquina a otra, pues con mayor facilidad, sin dañar la mezcla en medio del proceso. Y para finalizar tenemos el horno de convección mixto, que es el horno pues utilizado actualmente en las panaderías. Y pues este horno pues básicamente lo que hace es que hornea el pan y pues da la cocción pues exacta para que le dé el sabor característico del pan blandito. A continuación mi compañero les hablará del siguiente componente. Entrando a la parte de la mezcla, bueno, en este ya se usan los insumos y los equipos como tal. Bueno, primero lo que se hace es adicionar las materias primas, que es el siguiente proceso, vertiendo 6 kilos de harina, 1 kilo de azúcar, 1.5 kilos de mantequilla, 125 gramos de sal, una docena de huevos y la esencia de mantequilla. Ok. Bueno, esto se mete a la mojadora. Bueno, se enciende primeramente la mojadora. Bueno, se le tiene que dar una velocidad, los 4 primeros minutos iniciales, y a velocidad segunda los próximos 8 minutos, ¿sí? Bueno, se agrega azúcar, o sea, se agrega agua a la mezcla, qué pena. Durante el proceso de mezcla la mojadora se debe ir agregando agua de a 1 litro. Bueno, acá hay un paso de cuando ya se mira si se hace la pregunta si es homogénea la mezcla. Cuando sí se finaliza el proceso, pero cuando no, se tiene que agregar agua extra hasta lograr el punto de homogeneidad. Ok, siguiendo tenemos el acondicionamiento de la masa, que se inicia con adelgazar la masa, es el objetivo como tal. Bueno, se procede a una máquina denominada cilindro, como lo dijo mi compañero Manuel, realizando 4 repeticiones. Bueno, acá hay un sí y un no, que es cuando la masa es completamente delgada y uniforme, o sea, cuando no, se tiene que hacer 2 repeticiones de más, y cuando sí se pasa al talgón como tal. Siguiendo tenemos la división de la masa. Primero se pesa la mezcla, se pone en el talgón y se divide en de 2.250 gramos cada una. Bueno, después se cortan las partes. Por cada parte se obtienen 2 panes, ¿sí? Así decimos, por ejemplo, 36 panes, 36 piezas, se obtienen 72 panes. Ok. Siguiendo tenemos el
procesamiento de la mezcla, que es tomar cada pieza, bueno, cuando se toma cada pieza se acomodan realizando un tipo de amasado, ¿sí? Se le da forma a las piezas. Bueno, la forma del pan blandito como tal es que tenga 5 centímetros de largo y 3 de ancho, en donde sus dos laterales terminan en puntas semi-ovalada. Ok. Después se realizan los cortes. Bueno, ya cuando la pieza de pan ya moldeado se le proceden a realizar 3 cortes rectos y superficiales, ya sea en la parte superior y en la parte diagonal. Bueno, todo esto usando la higiene como una cuchilla de alimentos. Bueno, se puede después enlatar eh, pues cada pan. Por lo general en cada lata caben 24 panes. Complementando seguirá mi compañera con el proceso de crecimiento. Bueno, seguimos con acelerar el crecimiento de la masa. Entonces, primero se organiza. Esto es dentro del cuarto de crecimiento. Se coloca de a 2 latas por piso del cuarto de crecimiento. Se pone a funcionar, se le vierte agua para que de este salga vapor. Entonces, ahí se sigue la ubicación. La ubicación sería en forma horizontal dentro del cuarto de crecimiento. Se cierra el cuarto para que el vapor del agua haga pues la función de hacer crecer el pan. Esto por medio de baño de María y se deja en el cuarto de crecimiento durante 2 horas, más o menos. Como siguiente tenemos embolar el pan. El primer paso sería acomodar las latas sacadas del cuarto del crecimiento en el carro latero, de ahí transportarlo hasta el tablón y ponerlo en el tablón. Y lo primero que se hace es hacer la mezcla. La mezcla se hace en un recipiente donde se agrega una docena de huevos, 20 gramos de azúcar y 20 gramos de sal. Esto se mezcla hasta que se consiga una homogeneidad. Se escoge cada una de las latas y se embolan los 24 panes al tiempo. Se escoge todas las latas así con cada una y se realiza el mismo procedimiento. Después de terminar esto, se acomodan las latas en el carro y aquí acaba esta parte del proceso. Seguimos con la parte del horneado. El primer paso sería transportar. Entonces el carro, el latero, se introduce dentro del horno y se cierra el horno. Tenemos que acomodar la temperatura para que sea la indicada. Entonces, en este caso, en el de pan blandito, se prende el horno a 180 grados y se temporiza a 8 minutos. Entonces, ahí esperamos. Entonces, acá tenemos un cuadro de decisión. Entonces nos preguntan, ¿la textura del pan es adecuada? Si no, dejar más tiempo en el horno hasta que ya se vea en el punto correcto. Si sí es adecuada la contextura, entonces se saca del horno para que no se queme. Una vez el pan se encuentra horneado, lo que se procede a hacer es reposar aproximadamente por un tiempo de 20 minutos. El pan debe estar en reposo y así pues procederá a enfriarse. Una vez enfriado este pan, lo que se hace es que se envía a un punto de venta en donde usualmente lo primero que se hace es acomodarlo y finalmente pues es empacado y distribuido. Próximamente veremos las especificaciones del producto y el mercadeo. Bueno, para empezar, tenemos, empezando por el mercadeo, realizamos como la encuesta a otras 5 panaderías, 6 con las que teníamos el proceso, para poder lograr así como una pequeña encuesta, realizar un pequeño porcentaje. Y esto cabe notar que se hizo en panaderías barriales y no en ninguna panadería de tipo industrial. Entonces se concluye que en la frecuencia de fabricación
La mayoría, el 60% de las panaderías fabrica una vez al día el pan blandito. También encontramos que por frecuencia de fabricación, por tipo, tenemos que tiene una frecuencia de más del 50%. También tenemos la demanda diaria del pan blandito por cada 10 clientes que consumen pan. Y tenemos que este se encuentra entre 2 de cada 10 personas que compran pan, llevan pan blandito o consumen pan blandito. Y también tenemos el porcentaje de unidades no vendidas, que realmente es muy bajo. El 0% es la mitad, casi a nadie se le queda el pan blandito. Dentro de las características del pan blandito también podemos encontrar el aporte nutricional que este nos deja por cada 100 gramos de pan. Entre ellos tenemos que cuenta con 223 kilocalorías, 6.9 gramos de proteínas, 3.1 gramos de grasas y 42 gramos de carbohidratos. A continuación presentaremos un video simulación realizado en Flexim del proceso de fabricación del pan blandito. Entrándonos al proceso de simulación en Flexim, tenemos el proceso de obtención de materias primas, donde inicialmente se seleccionan los proveedores, se contactan, se realizan los pedidos para los insumos, que son los siguientes: el azúcar, la harina, la mantequilla, la sal, los huevos y la levadura. Luego sigue el proceso de mezcla de materias primas, que es donde se vierten los dichos insumos que se dijeron anteriormente, y se regula la velocidad en la máquina que es la mojadora. Finalizando, se debe agregar agua. Bueno, luego se continúa con el acondicionamiento de la masa, que es donde se desea que la mezcla sea delgase, ¿sí? Para esto se trocea la máquina de cilindro, donde se realizan 4 repeticiones. Bueno, después de eso se hace una verificación donde si la masa aún no está delgada, se realizan 2 repeticiones más. Si ya está delgada en las 4 repeticiones, se continúa en el talón. Continuando con el proceso, tenemos la división de la masa, que es donde primeramente se tiene que trozar la mezcla, luego se procede a cortar pues en la máquina cortadora. Y bueno, la máquina cortadora lo que hace es dividirla en 36 piezas exactamente. Bueno, por cada pieza se obtienen 2 panes, ¿sí? Siguiente, tenemos el proceso del amasamiento de la mezcla, que es donde se toma cada pieza y se acomoda para poder amasarla, ¿sí? De una forma sencilla. En este amasamiento se le da la forma del pan que denominamos blandito, que la característica del mismo es que tenga 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Bueno, cuando ya se moldea el pan, se le realizan 3 cortes rectos y superficiales, ¿sí? En la parte superior, en diagonal. Bueno, con su debido proceso de higiene, que cabe recordar que se debe usar una cuchilla. Bueno, seguimos con el aceleramiento, o sea, el crecimiento de la masa, que es donde se inicia prendiendo el cuarto de crecimiento, que en la simulación es el de color negro. Bueno, se le pone un poco de agua para que salga vapor de esto. Luego se procede a ingresar cada lata en el cuarto de crecimiento. Bueno, se cierra el cuarto para que el vapor facilite el crecimiento del pan. Bueno, en términos colegiales, por decirlo así, un baño de María, dejándolo por 2 horas aproximadamente. Seguimos con el proceso de embolamiento del pan, que es donde se sacan las latas del cuarto de crecimiento y se ponen en el carro latero.
Siguiendo, pues en un recipiente se agregan los huevos, el azúcar, la sal, se procede después a mezclar hasta conseguir una homogeneidad. Después se toman las latas, se sacan los panes y se embolan así con todo, o sea, así en serio, ¿sí? Bueno, para finalizar se vuelven a acomodar en las latas, bueno, las latas en el carro latonero, qué pena. Se continúa con el horneamiento del pan, que es donde se procede a ingresar el carro latonero. Bueno, este se entra, se cierra el horno, después se prende el horno como tal a una temperatura de 180 grados y se temporiza a 8 minutos. Bueno, cuando la contextura ya del pan es la adecuada, se saca del horno para evitar, bueno, que se nos dañe el pan o se nos queme. Y para finalizar tenemos la distribución, que es donde el camión pues lleva el pan, pero primeramente antes de la distribución se debe dejar enfriar el pan por un tiempo aproximadamente de 20 minutos, para que al momento de acomodarlo en el camión no tengamos inconvenientes como que se nos atraste el pan. Bueno, ya cuando el pan está frío, se lo enviamos al punto de venta, o sea, la panadería. Ok, y terminaríamos el proceso, que después iría a la panadería y sería consumida por los clientes. Habiendo mostrado la anterior simulación realizada en FredSim sobre el proceso industrial de panificación, daremos a conocer las pautas que se tienen para seguridad y salud en el trabajo en este proceso, que las dará mi compañero Emanuel. Antes de empezar, cabe aclarar que por tiempo y pues se darán solo como a conocer el tema de manera global y ya en los informes escritos estarán los soportes de toda la documentación. Entonces, para empezar, el jefe debe tener pues que promover lugares de trabajo libres de riesgos ocupacionales para sus empleados y asegurarse que todos estos cumplan las normas de seguridad y salud aplicables para el sitio de empleo. Y los trabajadores tienen la responsabilidad de cumplir estas normas. En Colombia, quien ordena esto y quien está pendiente de esto es el Ministerio de Trabajo por medio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, en esta guía de seguridad y salud en el trabajo en la industria panadera se pueden ver los requisitos eléctricos, se puede ver la seguridad de una panadería, de qué requisitos depende. Se ven las fuentes de lesiones en las panaderías modernas, también el riesgo del mal manejo de los materiales, en la parte de cómo reducir prácticas inseguras está el adiestramiento de los empleados, la conexión a tierra, las superficies para caminar o trabajar, los requisitos generales de estas, pues indicar las salidas y pues las entradas de manera correcta, los tanques de lavado, se debe tener en cuenta la correcta adecuación de las maquinarias, entre estas está la rebanadora, la amasadora, la batidora y los hornos. También se deben tener precauciones en el transporte de este y pues en sus cabinas deben ser herméticas. Al personal se le debe brindar un equipo de protección y pues en cuanto al saneamiento se tiene el control de los roedores y pues de las plagas. En servicios médicos se debe tener los primeros auxilios y también se debe evitar todo el tema de los incendios, prevenir estos incendios. Y pues ya para finalizar está el requisito general de la maquinaria. Y para continuar con este tema, pues daremos a conocer la matriz de riesgo que elaboramos durante el semestre y esta la dará a conocer mi compañera Dana Sierra. Esa es nuestra matriz de riesgo. Daré una breve explicación también, pues pensando en el tiempo. Entonces, acá iniciamos con principalmente nombrando el proceso. Se dirá la zona en donde está este proceso, las actividades y tareas que realizan los operadores aquí en esa zona y en dicho proceso. Pasaremos a ver el peligro que trae dichas actividades. Entonces se hará una descripción de los peligros que hay y se clasificará. Seguido se pasará a decir los posibles efectos que puede traer estos peligros.
Seguiremos con los controles. Eh, entonces, primero se hablará de la fuente como tal, luego del medio en el que está este proceso y de los controles que deben tener el individuo. Entonces, controles en la fuente, controles en el medio y controles del individuo. Se pasará a una evaluación de riesgo donde se clasificará con números diferentes cosas como nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad y otras más. Se pasará a una valoración de riesgo, si es aceptable el riesgo o si definitivamente no. Seguiremos con criterios para establecer controles. Empezaremos pues mirando qué cantidad de personas hay expuestas a este peligro. Se continuará como examinando la peor consecuencia que puede traer dicho peligro y finalmente si hay algún requisito legal que se involucre en este. Terminaremos la matriz de riesgo con las medidas de intervención. Entonces tenemos la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalación y advertencia. Y por último, equipos, elementos de protección personal. Y ya, esta sería nuestra matriz de riesgo y también estará adjunta pues para que se pueda ver, se pueda entender más a fondo. Continuaremos con mi compañero explicando el componente ambiental. Bueno, de hecho, el proceso de elaboración del pan blandito, en cuanto al componente ambiental, tiene posibles contaminaciones por fertilizantes. Esto debido al cultivo del trigo, pese que el 43% de las emisiones de gases del efecto invernadero es producido por la elaboración del pan. Alrededor del 60% de los cultivos realizan pues este tipo de fertilización con productos químicos como el amoníaco o el dióxido de carbono o el nitrógeno. También tenemos la contaminación en el aire, puesto que la industria panificadora tiende a usar hornos industriales, por lo que generan componentes potenciales a la atmósfera. Dicho esto, tenemos la contaminación también en el agua, pese a que el uso de jabones y detergentes que generalmente pues son necesarios para para el lavado y la limpieza de los materiales que se usan, también pues puede producir cambios y puede generar daños sobre el agua, como efectos en las plantas o interferencias en el proceso de cloración, entre otros. Adicional a esta contaminación en el agua, tenemos la contaminación en el suelo, en donde generalmente es por el uso de bolsas plásticas y por el petróleo y gas, que pues básicamente tienen una vida de alrededor de 1000 años. Entonces, estas partículas tienden a ser tóxicas para los suelos y próximamente pues no se puede cultivar allí. Por último tenemos la contaminación por plástico para embalaje, pese a que generalmente en el proceso de empacado de este pan blandito se tiende a empacar con un plástico de tipo embalaje, lo que produciría daños ya que demora bastante tiempo en degradarse y esto afectaría pues a la capa de ozono. Usualmente hay empresas o panaderías que están usando para este proceso de empacado cartón, están usando bolsas de cartón para que así se evite este tipo de contaminación. A continuación en el proceso haremos paso a las conclusiones. A modo de conclusión, tenemos que en la elaboración del pan se deben tener en cuenta muchos factores, por ejemplo, la calidad
la harina o la levadura. Cada ingrediente es indispensable, cumpliendo funciones específicas que después repercuten en el producto final, ¿sí? Bueno, como siguiente podemos tener que todo el proceso requiere un tiempo aproximadamente de 8 horas, de acuerdo al tipo de pan. Específicamente, el de nosotros es el pan, el blandito. Y la última conclusión que tenemos es el pan es un producto económico con un alto valor nutricional que está al alcance de todas las personas. Ok, dándole de cierre eh, pues a nuestra exposición. Bueno, primeramente en nombre de todo el grupo agradecemos cordialmente su atención prestada. Esperamos haya sido de su agrado la exposición dada anteriormente. Muchas gracias.